El tiempo de cada estación. Bueno, puede haber un ciclo de la estación, pero también un ciclo de toda la producción. Cuando hablábamos del ciclo de la producción o cuando hablábamos del ciclo era el tiempo entre que sale una unidad y la próxima, ¿de acuerdo? Y hablamos también del proceso crítico. Es el que tenía el ciclo más largo que hace esperar a los demás. Muy bien. Perfecto. Sería del que depende el tiempo de producción, digamos. O sea, ¿no? De todos los procesos, sí. Claro. De toda la producción. Sí, Bien. muy bien. Bueno, con esto creo que estamos como para hacer el ejercicio. La empresa Pizeta S.A. fabrica pizzas precocidas en 3 procesos: amasado, cocido y envasado. Y acá nos van a dar un montón de datos por cada uno de los procesos. El proceso de amasado. En este proceso se mezcla la harina con la levadura y con una máquina amasadora se prepara la masa en forma de pizza, la que se envía al proceso de cocción. El proceso de cocción, en este proceso se produce una merma en las masas de pizza recibida del 20% de lo producido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el proceso de cocido tiene una merma sobre las masas recibidas? Puede ser que de todo lo que vos producís, del 100% de tu producción, un 20% se pierde, ¿puede ser? Bien, sí, está muy bien. Bien, ahí están en el chat, está muy bien todo lo que están comentando. Bien, luego de adicionar la salsa de tomate y proceder a cocinarlas en hornos eléctricos, dejándolas en condiciones de ser envasadas. El proceso de envasado. En este proceso se envasa cada pizza en una bolsa de nylon y luego 2 pizzas en una caja. El proceso de envasado. Unidad de producción, una pizza cruda de 350 gramos cada una. O sea que en el proceso de amasado, la unidad que sale de ese proceso es una pizza cruda de 350 gramos cada una. Una máquina amasadora demora 2,5 minutos en elaborar una unidad de producción y requiere la atención de un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué dato nos está dando? ¿Que hay tolerancia productiva? ¿Por qué? Por los 2 minutos que requiere atención del equipo de suboficiales. Bien, muy bien. ¿Qué más? Está hablando también de Por trabajo el en tipo equipo. El tipo de trabajo, claro. Sí, eso mismo. Ahí va. Eso mismo, muy bien. Proceso cocido. La unidad de producción, una pizza, trabajan 2 peones en línea, cada uno trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. Y en el proceso de envasado, unidad de producción, una caja de 2 pizzas. Y trabaja un oficial que demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. La jornada de trabajo es de 8 horas. Bien, en el CEPIDE 1, lo que nos dice es determinar el ciclo y la producción máxima diaria de cada uno de los procesos y establecer cuál es el proceso crítico. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los procesos, a ver cuánto es la producción de cada uno de los procesos. Amasado. De amasado nos decía que la unidad de producción era una pizza cocida,
unidad de producción es una pizza cruda. Y nos dice que hay una máquina que demora 2,5 minutos en la elaboración de una unidad de producción. Si nosotros queremos sacar cuánto es la producción máxima diaria, cuánto produce, ¿no? Cuánto es lo máximo que puede producir este proceso, ¿cómo harían? La cantidad de minutos en las 8 horas dividido el tiempo del proceso. Perfecto. Lo que nos dice la letra es que las jornadas son de 8 horas de trabajo. Entonces, sabemos que en un día, las 8 horas por los 60 minutos de cada hora, nos da que tienen 480 minutos de trabajo. ¿Sí? Acá no se descuenta el descanso. Lo que nos dicen es de trabajo. Suponemos que el trabajo va aparte. Pues nos dicen jornada de trabajo de 8 horas. Capaz que tienen en el medio una hora de descanso que no estamos considerando. O sea, está aparte. ¿Está bien? Bien. Bien. Cada unidad de producción, ¿cuántos minutos requiere en este proceso? 2,5. 2,5. Muy bien. Acá, para no confundirse, sería, o sea, demora 2 minutos y medio, pero solo se controla 2 minutos, ¿no? Por eso está la otra información abajo. ¿O por qué sería? Lo de los 2 minutos, ¿decís? O sea, viste que te dice que la máquina demora 2,5 minutos. Eso es lo que preguntaste, porque eso es lo que demora en elaborar una unidad de producción. Pero después, Exacto. ahí va, después te dice que requiere la atención por 2 minutos. Sí, exacto. Todo el proceso te va a llevar 2,5. Esa máquina va a necesitar de que haya un equipo de sus oficiales por 2 minutos. Esos 2,5 hay 2 que van a tener la atención del equipo. Claro, bien. El medio minuto que sobra ese sería de tolerancia interna. Sí, exacto, que es lo que habían dicho antes. Sí, exactamente. Entonces, de estos datos vamos a obtener dividido la cantidad de minutos disponibles totales, dividido lo del proceso, nos da 192 piezas. ¿Sí? Pero hay un dato que hablamos cuando leímos la letra, en el proceso de cocido, ¿sí? De que hay una merma del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que de estas 192 pizzas crudas que podemos producir, adelante Tamara, decime. Profe, mi pregunta era, ¿esos 192 es lo que en el teórico se define como capacidad máxima de producción? Sí, en Capacidad este caso práctica diaria. es diaria. Capacidad práctica Esto es diaria. lo máximo que puede producir este proceso en el día. Las 192 pizzas es lo máximo que puede hacer. Bien. Gracias. Bueno. Estas 192 pizzas crudas, en realidad, no todas van a terminar en una unidad de pizza cocida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenemos la merma. Claro, como que puedo consumir para hacer 192, pero no todo queda en producto, ¿no? Exacto. O sea, tengo 192 consumidas, pero en realidad la producción
perdón, es la producción de amasado, pero para la pizza cocida no van a ser 192. ¿Se entiende? Entonces, como para... Claro, ya es para el otro proceso. Claro, pero para poder pasar todo a pizzas cocidas, para poder comparar, pues si nosotros usamos distintas unidades de producción por los distintos procesos, no vamos a poder comparar. Entonces tendríamos que pasar estas pizzas crudas a pizzas cocidas. ¿Sí? Nosotros acá lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es el ciclo de producción, y para eso necesitamos poder comparar los distintos procesos. Entonces vamos a pasar estas 192 piezas crudas a piezas cocidas, considerando la merma que se genera en el proceso de cocido. Perdón, profe, ¿podrías volver a decir por qué es necesario compararlas entre ellas? ¿No es que Porque, estamos viendo todo por separado? ¿eh? O sea, ¿no es que hay que analizar los procesos por separado, todos? Claro, pero si nosotros analizamos distintas unidades de medida, no son comparables. Ah, ok, sería la producción equivalente. Exacto. Bien, Lo gracias. que pasa ahí es que las pizzas crudas son como el insumo del próximo proceso, ¿no? Sí, sí. Las piezas crudas son el insumo, sí, muy bien. Bueno, entonces, ahí como decía el compañero, esto va a ser lo consumido del proceso cocido. Entonces, para pasar a pizzas cocidas, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuánto es? 182 por 0,80. 192, perdón. 192. Tenemos, ¿se acuerdan de lo que vimos las clases pasadas, no? Consumo es igual a producción más merma. Y de ahí salía que el consumo era igual a la producción más el porcentaje de merma sobre producción. ¿Sí? Había otra formulita también que era sobreconsumo. En este caso nos dieron sobreproducción. El dato está sobreproducción. El dato, el 20% es sobreproducción. Entonces nosotros tenemos el consumo, en este caso, son 192, y tenemos el porcentaje de merma sobre producción, que es un 20%. Lo que nosotros necesitamos saber es la producción. ¿Cuánto de estos 192 pizzas crudas se van a convertir en producto? Es lo que dijo la compañera, ¿no? La 192 por 0,80. Claro, acá puse mal, perdón. Esto es una más. ¿Por qué por 0,80? En realidad es una más. Ojo ahí. Ahí despejamos de acá Es por producción. uno más, ¿no? Producción por uno más merma. Sí, perdón. Despejamos de esta ecuación, tenemos que despejar producción. Entonces nos va a quedar que producción es igual a consumo dividido 1 más el porcentaje de merma. ¿Sí? Quizás se confundieron con la otra fórmula que es dividido 1 menos, pero es sobre consumo eso. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá va a ser el 192 dividido 1 más, y nos da 160.
pizzas cocidas. Esto es la producción máxima en pizzas cocidas que va a realizar el proceso de amasado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Hay una pregunta en el chat. A ver. Bien, Juan, que dice, ¿qué pasa con los 2 minutos de atención que requiere la máquina? Como decíamos hace un ratito, el proceso todo de amasado va a ser en base a la máquina. La máquina necesita 2,5 minutos. Dentro de esos 2,5 minutos que lleva la máquina, hay 2 minutos donde el equipo tiene que dar la atención a la máquina. ¿Sí? O sea que esos 2 minutos de la atención de la máquina están dentro de esos 2,5 que requiere la máquina en el proceso. Exacto, ya están incluidas. De nada. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el otro proceso. ¿Qué nos decía de cocido? Nos decía que la unidad de producción es una pizza que trabajan 2 peones en línea, cada uno de ellos trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. Me voy a llevar esto para allá. Estamos de acuerdo que el tiempo disponible es el mismo. Profe, hay una parte de la letra que te dice que este proceso también tiene merma. Esta merma es la que utilizamos, el dato de la merma que utilizamos es este dato. O sea, esta merma se da en el proceso de cocido, pero lo que nosotros queremos saber es, de estas 192 pizzas crudas que produce el proceso de amasado, ¿en cuántas pizzas cocidas se van a convertir? Porque al final del día nosotros vamos a comparar todos los procesos sobre la pizza cocida. Bien. Ok, sí, ya se dio cuenta. Muy bien. Tenemos 480 minutos disponibles y el proceso, ¿cuántos minutos requiere? 2 minutos. ¿Por qué 2 minutos? 5. Ah, sí, 5, perdón. Bien. 5 minutos. Entonces, como hicimos Cada 5 hoy, minutos salen 2 pizzas. bien, perfecto, es Porque importante. trabajo en línea. Exacto. Entonces tendríamos un ciclo de 2,5 también. Bueno, eso te acordás que en realidad no utilizamos como el ciclo como de 2,5, porque en realidad nosotros necesitamos de los 5 minutos para que salga una unidad. Vamos a hacer 2 porque tenemos 2 personas, pero el ciclo va a ser de 5 minutos. Lo que sí, en 5 minutos vamos a sacar 2 pizzas, pero ese es como, matemáticamente podríamos decir que tenemos 2,5, pero cada 5 minutos recién va a salir 2 pizzas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada con el ejemplo de las camisas. ¿Quedó? ¿Más o menos? Sí, Román, ¿eras tú el que habías preguntado? sí, Quedó- gracias. Quedó claro, Dani. Bien, o sea que estas 96 pizzas es el total de pizzas que va a producir la empresa en este proceso.
Por peón. Por peón, exactamente. Entonces, ¿cuánto es la producción máxima del proceso? Tenemos 2 personas, 192. 192. Ay, me quedó mal. Muy bien. Vamos entonces al último proceso, envasado. ¿Qué datos tenemos? Vamos a la letra. Un oficial demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. ¿Cuál es la unidad de producción acá? Una caja con 2 pisos. con 2 pisos. Recuerden que nosotros estamos mirando en piezas cocidas, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, el tiempo disponible va a seguir siendo de 480 y el tiempo requerido va a ser de 2 minutos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos los 480 dividido los 2 minutos? Y nos ha dado 40. Esas son las cantidades de pizzas que va la producción máxima en pizzas cocidas que va a tener este proceso. Ya. Sería el doble, porque son 2 pisos. Esto van a ser cajas. ¿Está bien? Son 240 cajas. Cada 2 minutos, el oficial arma la caja. ¿Está bien? Entonces, la producción máxima en pizzas cocidas, ¿cuánto va a ser? 480. 480, porque cada caja va a tener 2 pizzas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, por acá sí. Bien. Bien. Entonces, ¿dónde está nuestro proceso crítico? Voy a hacer como un cuadrito resumen. Tenemos en el proceso de amasado 160 piezas. En el proceso de cocido y en el proceso de envasado. Habría que poner los minutos por cada proceso también, ¿no? Sí, en realidad en este caso no nos va a afectar la cantidad de minutos porque ya estamos todos en la misma unidad de medida. Todos es la producción que vamos a hacer durante los 480 minutos. Acá lo que queremos saber es cuánto vamos a producir en los 480 minutos. Ahí dice el proceso de amasado alguien en el chat. Para mí sería el de cocido. ¿El de cocido? ¿Por qué? Pero capaz, seguramente puede ser que esté equivocada, pero en el envasado, o sea, cada persona que arma una caja precisa de 2 piezas para poder armarla. Si tenés 2 personas, o sea, ahí es un proceso que tenés 4 personas, perdón, 2 personas que precisan 4 piezas para poder
O sea, como que necesitan muchas pizzas y tienen que estar ya cocidas. No sé si me explico bien. Sí, pero ¿te acordás que el proceso crítico es al revés? Es el que no, el que marca el ritmo. Ahí, el del envasado, digamos, tiene la capacidad de producir 480. Pero, en realidad, amasado no puede producir más de 160. Entonces, Claro. nunca va a poder llegar a cumplir con el envasado para que haga las 480 pizzas. Entonces, el proceso crítico va a estar dado por el proceso de amasado, que es el que produce menos. ¿Se entendió? Sí, Y ahí ahora sí. no importa que el proceso de cocido demore más, sino porque no lo abastecen con las pizzas suficientes como para abastecer al siguiente proceso. O sea, ahí tranca el amasado. Exacto. Ya a cocido ya queda trancado, porque solo va a llegar a 160 cocido. No va a poder hacer más de 160 porque es lo que le llega con el tema de la merma a cocido. ¿Está bien? Claro, Y si bien tiene la perfecto. capacidad de hacer 192, solo va a poder hacer 160. Y esa va a ser la producción máxima diaria, la 160. ¿Sí? Bueno, vamos al CEPIDE 2. ¿Qué nos piden? El componente físico del costo de mano de obra para la elaboración de cada unidad de producción. Y acá es donde tenemos que ver cuáles son los tiempos eficientes de cada proceso. Entonces, amasado. Voy a hacer un cuadrito que sea tiempo productivo, tolerancia interna, tiempo eficiente. En el proceso de amasado, ¿qué nos dice? Esto ya lo hablamos, pero vamos a mirarlo de vuelta. Una máquina amasadora demora 2,5 minutos en una unidad de producción y requiere la atención de un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos. Entonces, para la unidad de producción, ¿cuánto tiempo de producción tienen el factor trabajo en este proceso? 2 minutos. 2 minutos. Muy bien. Y una tolerancia interna de 0,5. De 0,5. Muy bien. Tolerancia externa no tiene. Y el tiempo eficiente va a ser de 2,5. ¿Cómo afecta esto a que sean 2 en equipo? La ¿cuánto va a requerir para poder llevar adelante el amasado? ¿Le alcanza con uno solo, con un empleado? Porque acá estamos hablando de... Porque ¿se acuerdan que nosotros lo que tenemos, cuando hablamos de tolerancia productiva y de tiempo productivo, lo que nosotros queremos saber es cuánto es el componente físico de la mano de obra? O sea, cuántos minutos tiene que pagar la empresa para que se haga el proceso. En este caso, si le pagamos a una sola persona, ¿sale el proceso final, el producto final? Tenemos que multiplicar todo por 2, porque son 2 operarios. Exacto. Exactamente. Pero es importante que consideren que es en equipo, ¿sí?
estos 5 es el componente físico. De Eso es amasado. porque es lo que realmente necesitas para que salga la producción. Exacto. Exactamente. Vos vas a necesitar 2 personas. ¿Por qué? Porque trabajan en equipo. Y las 2 personas van a trabajar sobre una unidad de producción. Es lo que voy a pagar, 5 minutos. Bien. Vamos ahora por el de cocido. ¿Qué datos tenemos de cocido? A ver, vamos a la letra. El de cocido trabajan 2 peones en línea y cada uno de ellos trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. Ahí No sé. mi tiempo eficiente son 5 minutos, ¿no? O sea, El cada eficiente, 5. Sí. O sea, cada 5 minutos yo tengo, en este caso, 2 unidades. ese es el tiempo productivo. Está bien. ¿Qué pasa? En este caso, ¿se acuerdan? Que hay nosotros vamos a producir, vamos a tener vamos a tener que producir 160 pizzas. Y nosotros podíamos producir 192. ¿Se acuerdan? Esas 160, 80 va a producir cada uno de los operarios. ¿Sí? Dentro del tiempo que tenemos disponible, que son los 480 minutos, si bien el proceso de cocido puede ser 192, en realidad solo va a ser 160. Entonces, si nosotros consideramos el tiempo disponible es de 480 minutos, ¿sí? Y que cada peones, ¿son peones? Son peones en este, sí, son peones. Que cada peón va a ser 80 pizzas, el tiempo que nos va a llevar producir cada pizza va a ser de 6. ¿Por qué? ¿Qué Porque tenemos? tenés Sí, tiempo perdón. ocioso. Tenés tiempo ocioso de Exacto. proceso. ¿Cómo le llama? ¿Desproceso no? ¿De este proceso es ese tiempo ocioso? No, tolerancia externa sería. Exacto, exacto. Entonces, el tiempo eficiente va a ser de 6 minutos. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que el tiempo de producción es de 5. Porque la letra nos dice que, que nos lleva 5 minutos la producción de cocido. Entonces, la diferencia entre el 6 y el 5 es una tolerancia externa, que viene dada por el proceso de amasado. ¿Entendió esto, muchachos? Porque esto a veces cuesta un poco.
Si se puede repetir, mejor. Bueno, Bien, vamos de nuevo. Gracias. No hay problema. Tenemos 480 minutos en el día de trabajo. Cada peón va a producir 80. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nuestra producción máxima dentro de la empresa por día son 160 pisos. Y como trabajan en línea, cada uno va a ser 80. ¿Está bien? Sí. O sea, por más Entonces, que el tiempo les dé para más, están condicionados por el proceso anterior, ¿es eso? exacto. Porque no van a recibir más masas de las 160. Entonces, lo que hacemos acá es ver cuánto sería el tiempo que se destina a cada pieza en este proceso. Sería los 480 disponibles dividido los 80 de la producción, o sea, 80 piezas por cada uno de los operarios. Entonces, a cada uno de los operarios va a llevar 6 minutos la cocción de cada pieza. ¿Por qué? Porque va a tener 1 minuto de tolerancia externa que viene del proceso de amasado. Esta tolerancia externa la sacamos por diferencia. Sabemos que el tiempo eficiente es de 6 y que el tiempo de producción es de 5. Y por diferencia sacamos la tolerancia externa. ¿quedó claro? ¿Quedó mejor ahí? Seguimos entonces. Gracias, Tamara. Bien, vamos entonces al último. Profe, entonces nosotros en las letras vamos a ver las tolerancias internas, pero las externas siempre las vamos a tener que sacar por las diferencias entre las producciones de los procesos anteriores, digamos. Bueno, eso de siempre no sabría decirte, porque la letra puede estar planteada de diferentes maneras. No te puedo decir que la tolerancia externa va a salir por diferencia, porque no sé, Karina, pero me parece que depende de la letra como esté planteada. Depende cómo esté planteada la letra. O sea, vos tenés que ver si esa diferencia, pero de repente está planteada de otra manera que no tenés que hacer la resta. ¿Me explico? Claro, me refiero a que no me tengo que limitar a solamente lo que me especifica la letra, sino que pueden haber este tipo de tolerancias que como, que se dan por esta diferencia, pero yo en la letra obviamente no voy a ver, hay una tolerancia de 1 minuto entre un proceso y otro. ¿Me explicó? No, que te vamos a decir, hay una tolerancia de tanto, ¿decís vos? Claro, o sea, No, las tolerancias internas en este caso están escritas, pero por ejemplo esto de la tolerancia externa no lo hubiera razonado, o sea, cuando hice el ejercicio no lo razoné. Pero tenés que, es una cosa para analizar y razonar. Sí. Esto. Tenés que relacionar los distintos procesos y siempre, como hizo Catherine, llevarlo a una misma unidad de producción, porque viste que en los distintos procesos tenés distintas unidades de producción. En uno tenías una caja, en otro tenías una pizza cocida, en otra cruda. Entonces hay que tomar una unidad de producción para ser comparables. Así y siempre tomo de referencia el proceso crítico, ¿no? Porque es el que, o sea, sí. Lo que voy a sacar por día es ese proceso. Sí, si te das cuenta de primera cuál es el proceso crítico, sí. Pero tenés que llevarlo, sí, a la misma unidad de medida, porque si no, no podrías compararlo. Ok, gracias. Vamos a envasado, entonces. Vamos en pasado. En este caso, la letra nos decía que un oficial demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. En este caso tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Tenemos como, ¿se acuerdan que definimos que amasado era proceso crítico y que nos va a llevar, nos va a
topear, digamos, la producción de los otros procesos. Entonces, tenemos que considerar el tiempo disponible, que van a ser los 480, y tenemos que ver cuántas unidades producidas máximas tenemos. En este caso, a 2 minutos, que es lo del proceso, ¿no? Se realiza una caja. Y nuestra unidad nuestro tope de producción va a ser de 160 pizzas cocidas. O sea que, ¿cuántas cajas vamos a poder producir? 160 dividido 2. ¿Sí? Esto es la producción máxima en cajas, que es lo que hace este proceso. Entonces, nuevamente, mi tiempo eficiente es de 6 minutos. Y tengo que mi tiempo de producción es de 2 minutos. Entonces voy a tener una tolerancia externa de 4 minutos. Claramente es el que tiene más grande la tolerancia, porque se acuerdan, era el que tenía mayor capacidad de producción. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. En este caso hicimos el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior. Profe, pero eso no significa, por ejemplo, que te sobra una persona en ese proceso. En este envasado es una Sí. sola. No, tenés dos que están, o sea, como te sobra ¿Sí? tanto tiempo. Capaz me fijé mal. No, en este, No, dice no, uno, un dice uno. oficial. Un oficial solo, en realidad. Ay, perdón, leí mal. Me No, estaba no pasa confundiendo. nada, no pasa nada. En el que hay dos es en el de cocido. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos conversando acerca de estas cosas, de tratar de eficientar estas cosas y, digamos, las tolerancias y las tolerancias que surgen? Y empezamos a hablar de qué hay que hacer, poner una máquina más, o sea, analizar los costos de eso. Entonces acá lo que tendríamos que ver es si podemos aumentar la capacidad de amasado, ¿no? Para poder lograr que se acompase un poco con envasado. Igual cocido es bastante... Sí, consigo bastante poco también. No hay tanta diferencia entre cocido y amasado. Habría que ver... En principio tiene que trabajar menos horas la persona de envasado. Ahí está. O hacer Eso otra podría cosa, ser dependiendo tener de dos la actividades. demanda. Exacto. Dependiendo de la demanda de ventas que tenga, ¿no? Ahí también hay que ver eso. Claro, Son sí. la demanda de las ventas que ellos tienen para poder satisfacer al mercado, porque tampoco me puedo quedar sin pizzas para vender, ¿no? O sea que eso habría que evaluarlo, pero el problema está en amasado o disminuir, me parece una buena decisión de disminuir la cantidad de horas que trabaja, o sea que envasar menos, siempre y cuando me lo permita el mercado. Claro, o el proceso, capaz que el proceso mismo no te permite dejar, por ejemplo, 5 horas sin envasar, ¿no? Capaz que ahí sí tiene que haber una persona todo el tiempo. Exacto, exactamente. Sí. Sí. Seguramente el amasado, seguramente no, es con una máquina. Capaz que la cosa, si las ventas me permiten, digamos, si tengo capacidad de vender más, tendría que evaluar y ver el costo de comprar, de hacer la inversión de una máquina amasadora. Pero bueno, esas son todas cosas que el otro día estuvimos hablando y que me parece que ustedes que van a ser administradores tienen que estar evaluando este tipo de cosas, ¿sí? Pensar con esa cabeza, con esa lógica, ¿no? O sea, ustedes van a tomar decisiones, pero van a tener que pedir datos y esa información es la que ustedes van a tener que evaluar. Bueno, tienen que saber qué información es la que tienen que pedir, ¿sí? Bien, hay un CEPIDE 3. Vamos al último CEPIDE.
que nos dice completar la hoja de costos. Profe, ¿puede volver un segundo a los últimos resultados? ¿Cómo no? Los de envasado. Ahí está. Me queda una duda. Sí, me queda una duda. Espera. No, está bien. Porque no, pensé que habíamos puesto una cantidad de cajas que no nos daban las pizzas, por el hecho de que en una caja entran 2 pizzas, pero sí. Ahí va. Hicimos lo que hicimos para las 160 pizzas que producimos dividido a 2 para saber cuántas cajas podemos hacer con esas 160 pizzas. Ok. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Bien, vamos a lo último. ¿Se acuerdan que los costos se calculan el componente físico por el componente monetario? Acá nos dan por cada proceso, además nos queda para completar la mano de obra y ya tenemos los otros factores que se utilizan en el proceso. Tenemos cuánto es el costo de una pizza cruda para el proceso de amasado de la harina, de la levadura y del agua y de otros. Nos falta acá poner el componente físico de mano de obra de amasado. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el componente físico de la mano de obra? 5, ¿no? Tiempo. 5 es el tiempo eficiente que calculamos acá, los 5 minutos. Multiplicamos, ya nos dan el costo, el componente monetario. Entonces, el costo eficiente del proceso amasado es de 27,5. Profe, me queda una Sí. duda. Sí. Viste que esa unidad de producción, una pizza cruda, y nosotros Sí. los cálculos lo hicimos en pizza cocida. En realidad, acá, en lo que estábamos haciendo acá, solo consideramos cuánto tiempo nos insume hacer una pizza cruda. Utilizamos la pizza cocida para saber cuánto era mi producción máxima y cuál era que en realidad en amasado lo que vamos a hacer van a ser 192 pizzas crudas. Pero esas 192 pizzas crudas se van a convertir en 160 pizzas cocidas por la merma. Pero en realidad, el tiempo, el componente físico de cuánto lleva producir una pizza cruda en el proceso de amasado es de 5 minutos. Porque hay 2 personas en equipo. ¿Está bien? Sí. No, profe, yo no entendí eso, o sea, me generaron la misma duda. Porque Bien. como nos está pidiendo los tiempos de amasado y no de cocido, no entiendo por qué considerar. Está bien, nos está pidiendo el tiempo de amasado. Amasado nos lleva 5 minutos. En amasado, el costo que necesito, que voy a necesitar para el componente físico de mano de obra para el proceso de amasado va a ser de 5 minutos. ¿Por qué? Porque cada pizza cruda requiere de 2 personas que trabajen en equipo y cada uno de esos trabaja 4 minutos y ocupa medio minuto más en la máquina. ¿Sí? O sea, hay la tolerancia interna por la maquinaria. A 2,5 minutos, que es el proceso de máquina, sale una pizza cruda. Nosotros, como tenemos 2 personas trabajando en ese proceso sobre la misma unidad de producción, necesitamos costear 5 minutos. 2,5 de cada uno. Lo que pasa es que para el amasado, ahora entendí, nunca usamos el dato de cuánto se da en la cantidad de horas totales de una jornada. No, en este caso no, porque tenemos ahí la producción máxima. Claro, ahora entendí. Gracias. La otra compañera, Florencia era, no me acuerdo si vi bien el nombre. Pero quedó claro, gracias. Catri, perdón. Somos el mismo nombre y no me di cuenta. Bueno, entonces, ahora vamos al proceso de cocido. El proceso de cocido nos dice la unidad recibida y la mano de obra.
Vamos a empezar por la mano de obra. ¿Cuál es el componente físico de la mano de obra? 6. 6, son los 6 minutos que calculamos aquí. Ahora, la unidad recibida. ¿Cuál es el componente físico de la unidad recibida? No entiendo la pregunta. ¿La pizza cruda? Oh, Yo voy a necesitar una pizza cruda para hacer una pizza precocida. 2 porque es en línea. O sea, trabajan 2 peones en 2 hornos. No, no. En realidad para hacer una necesito algo más que una. ¿Por qué? 1,20. 1,20 por lo de la merma, 1,2, sí. Exacto. ¿Se acuerdan que dijimos que era el porcentaje de merma sobre producción era del 20%? ¿Sí? Por eso yo voy a necesitar 1 por 1 más 0,20. ¿Se entiende eso? Un poco. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro ejercicio? Que creo que era el de los alfajores. Las papitas se perdían en el camino. En este caso es igual. La pizza cruda, no, con una pizza cruda no me alcanza para hacer una pizza precocida. Necesito un poco más. Por eso es la merma. Esa merma del 20% es la que está reflejada acá. Por eso las 192 pizzas crudas que se producen en el proceso de amasado se convierten en 160 pizzas cocidas. ¿Se entendió? Por eso si dividís la 192 sobre la 160, te da que es una unidad con 2. ¿Puede ser eso? Exacto. Exacto. ¿Y cuál es con mi componente monetario acá? 12,5. 27,5. Viene el costo que calculamos en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, en este proceso, mi costo de una pizza precocida es de 53 pesos. Y vamos a lo último. ¿Cuántas unidades recibidas necesito para hacer una caja? 2. 2. No tenemos merma y cada caja lleva 2 pizzas. Tenemos los 53 pesos de costo. No. Es esto por. Y de mano de obra, ¿cuántos minutos necesitaba? 6. 6. Que lo habíamos calculado por acá. Entonces, el costo total de una caja con 2 pizzas es de 127 pesos. ¿Alguna duda? Bueno. Hola, profe, perdón, ¿Sí? me acabo de confundir un poquito con la parte de pizza cruda. El 2,5 del componente monetario era por. ¿Este 2,5? No, este 2,5 viene de la letra. Yo marqué con sulcito acá los que hay que completar. Los que están en gris, digamos, los que están en blanco, vienen de la letra. No, sí, te preguntaba igual de la parte de arriba, o sea, El 53. la de la pizza cruda, digo.
¿El 2,5? Sí, de arriba. ¿Este? El de arriba. El primero de todos, del 2,5, digamos. De pizza cruda. Ahí va. Este, Sí. en realidad, como te decía, este viene de la letra. Si te fijas en la letra, ya están los cuadritos armados, igual que como lo hicimos acá, y hay datos ya. Este 2,5 está en la letra. Ah, tenés razón, sí. No me di cuenta. Los que están en azul son los que completamos nosotros. Los demás están todos en la letra. Bien, bien, bien. Gracias, perdón. No, por favor. Muy bien. ¿Querés que yo dé capacidad? Dale. ¿Me dejas compartir? ¿Ya puedo? Ahí estamos, ¿no? Se ve chiquito, ahí, ahora sí. Bueno, creo que el miércoles nos había quedado esta transparencia, que era un poco en tema del análisis de cómo podemos calcular cuando tenemos más de un trabajador, que podemos calcularlo por separado, como hicimos ahora, dependiendo si son peones, si son oficiales. O sea, tenemos que tener en cuenta qué cargo tiene, digamos, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo por separado o podríamos también hacer un promedio entre todas las tarifas, digamos, una tarifa promedio de cada uno de ellos. Generalmente acá no hacemos la tarifa promedio, pero hay empresas que trabajan con un promedio en función de no hacer por separado cada uno de ellos. ¿Me expliqué con esto? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, esto de lo del descanso ya lo vimos la clase pasada, así que no. ¿Y por qué? ¿Por qué se me cortó acá? Karina, ¿querés que yo comparta? No, porque si no Porque después están te tengo como que... ocultas, ¿viste que están como ocultas? Ah, y entonces... Déjame ver si está en el... las podés desocultar, las tenés que marcar y poner con el clic derecho. ¿Marcar todas? Sí. Las que están ocultas. Sí, sí. Son un montón. Sí. A ver, mientras tanto que nos cuenten si vieron el video, porque el otro día no lo pudimos ver. A nosotros ya lo vimos. Pero Bueno. los demás compañeros lo pudieron ver. Me contaron que en otras materias ya lo habían visto también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya vamos, ¿eh? ¿El miércoles hubo clase presencial? Sí. Sí. Ah. Bien. No hubo hoy. ¿Qué le doy? ¿Clic derecho? Clic derecho. Ay, Ahí. Se te ¿Viste ahí donde dice ocultar diapositivas? ¿Querés que yo comparto? Bueno, dale. ¿Por qué están ocultas? Porque bueno, que hablábamos, que no sabíamos qué íbamos a hacer y quedaron ocultas. Creo que igual la que subimos está todo, parece. Pero no está en PowerPoint. No. ¿Ya lo subiste? Ahí voy. Dame un segundito que estoy... Voy a dejar de compartir yo. Ahí estaríamos. Profe, una pregunta. ¿De los videos cortos de este tema ya están subidos? Hace rato.
Ah, son de los anteriores, como que habían cambiado el orden. No, este de capacidad ociosa, está antes que mano de obra. Está, por eso. Sí, Gracias. pero está capacidad. Bueno, ¿Están vamos viendo a... la PPT ahí? Sí, sí. Bien. La idea de hoy es ver un poco el tema de la capacidad de producción. Nosotros tenemos que, hasta ahora, hemos analizado los bienes consumibles en el primer uso, que habíamos dicho que en general el 99% eran de variables. Mientras que el trabajo dijimos que era el 98%, vamos a decir, de comportamiento fijo. ¿Sí? Eso lo habíamos dicho en la clase pasada. Y esto de los recursos de comportamiento fijo marcan un poco el tema de la capacidad de producción. Así como hablamos hoy de la capacidad práctica máxima diaria, ¿sí? Acá vamos a hablar de la capacidad de producción de la empresa en su conjunto, ¿sí? O a veces hablamos también de la capacidad máxima del recurso. Vamos a ver que el próximo análisis que vamos a hacer es de los equipos y de las máquinas, aquellos de bienes de consumo diferido, que también son fijos, y por ende juega mucho la capacidad que tienen esos recursos. Entonces, como dice allí, es la potencialidad que tiene una organización para generar productos, tanto bienes como servicios que impliquen aquella generación de valor, aquel proceso generador de valor del que hemos hablado desde el comienzo del curso. Entonces, vamos a ver que hay distintas capacidades. Por un lado, tenemos lo que generalmente aparece en los folletos cuando nosotros compramos un teléfono, una máquina, lo que fuere, que dice que rinde o que se puede producir X cantidad de unidades, o que puede servir por X tantas horas de trabajo. Eso es lo que le vamos a llamar la capacidad teórica, porque entendemos que esa capacidad está en los folletos, en los libritos, pero no en lo que tiene que ver con la realidad que se puede producir. Entonces a eso le vamos a llamar capacidad teórica, y como dice allí, es la capacidad máxima, que en teoría, ¿sí?, se puede alcanzar con la estructura de la empresa. No prevé la existencia de demoras, de esperas, paros de mantenimiento. O sea, como les decía, es una situación ideal, ¿sí? Bien, vamos. Esto me pone nerviosa. Bueno, entonces, nosotros vamos a definir otra capacidad, que le vamos a llamar capacidad práctica máxima, aquella que, si bien se puede alcanzar, digamos que no siempre se alcanza, ¿sí? O sea, esta sí está basada en la realidad, se podría alcanzar, pero no siempre se alcanza, ¿sí? Esto sería la capacidad práctica máxima. Fíjense que si nosotros trabajamos a toda potencia, esa capacidad se podría lograr, ¿sí? Como dice ahí, es la capacidad teórica adaptada a la realidad. Yo les decía que se puede lograr, contemplando las interrupciones normales de la operativa diaria de la empresa, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver, por otro lado, nosotros vamos a trabajar bastante con la capacidad práctica máxima y con la capacidad presupuestada. Nosotros, dependiendo del mercado, vamos a presupuestar que vamos a producir X cantidades. Cuando nosotros presupuestamos, ¿qué hacemos? Primero, evaluamos el mercado, decimos, bueno, puedo vender tanto, y a partir de ahí voy hacia atrás, ¿sí? Y veo qué recursos voy a necesitar de
cada uno de ellos, de los distintos tipos de recursos. Entonces, voy a presupuestar las cantidades que voy a producir y las cantidades de recursos que voy a necesitar. ¿Sí? Entonces, eso va a ser la capacidad presupuestada, que sería el nivel de actividad proyectado, que dice allí, que determinará el grado de uso de los factores fijos y variables en el periodo de tiempo considerado. O sea, voy hacia atrás, presupuesto de la venta, presupuesto producción y presupuesto en función de eso, la cantidad de recursos que necesito. Por otro lado, eso va a ser ex antes de producir, ¿verdad? Una vez que se produjo, entonces lo que voy a tener es la realidad verdadera, digamos, ¿sí? Entonces ahí tengo que ver, comparar esa capacidad presupuestada con la capacidad real, o compararlo con la capacidad práctica máxima y con la capacidad real. O sea, ¿a qué les hace acordar esto de las comparaciones, digamos? ¿A qué les hace acordar esto? Cuando yo digo tengo que comparar la capacidad presupuestada con la capacidad real. ¿El modelo estándar y el modelo resultante? Sí, bueno, sí, porque vos en realidad y en el resultante tendrías que después, cuando tenés el estándar, decir, bueno, resulta que mi estándar era este y yo alcancé esto, ¿dónde están las desviaciones? Y no les hace acordar también, ahí está, María dice a los desvíos, a las variaciones que calculamos, que de alguna manera comparábamos lo presupuestado o lo eficiente, hablábamos de lo eficiente, con lo real, ¿sí? Lo que pasa es que este término de la capacidad va más allá de lo que veíamos en el uso del recurso cuando estamos hablando de estos componentes, de estos recursos que son de comportamiento fijo. Bien. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a diferenciar, pero en la práctica lo que vamos a hablar es de capacidad eficiente, pero la capacidad estándar, ¿se acuerdan que lo hemos dicho varias veces? Que es algo muy exigente el estándar, que en general no se puede llegar, así como hablamos de la capacidad teórica, el estándar tal cual, aplicado tal cual lo dice el sistema, es difícil de alcanzar. Por eso es que decimos, es el nivel de actividad previsto con el cual la empresa estima alcanzar su volumen de operaciones más eficiente posible, aunque no llegue a utilizar la capacidad práctica máxima, ¿sí? O sea, en definitiva, nosotros siempre decimos, bueno, ¿por qué el otro día creo que alguien preguntaba por qué decíamos eficiente y no estándar? O sea, en definitiva, nosotros entendemos que el estándar es un poco más exigente que el eficiente. El eficiente es más que nada lo que la empresa espera producir, ¿sí? Entonces ahí hay como una confusión y hay un hilo muy fino en el que se corta un hilo muy fino en lo que tiene que ver con el estándar, el eficiente y el presupuestado. Por eso nosotros vamos a hablar generalmente de eficiente y de presupuestado, ¿sí? En lo que tiene que ver con el ex ante, ¿no? Bueno, y ahí la capacidad normal es una capacidad promedio utilizada por las empresas en el transcurso de varios ejercicios económicos. A veces se utiliza también este promedio y le llaman capacidad normal. Hay empresas o hay software hoy, estos software que son para toda la empresa, que utilizan esto de la capacidad normal, porque está bueno entonces que sepan que es un promedio
de distintos ejercicios. Bien, allá iba a pasar yo. Bien, entonces, acá ya les estuve hablando de la capacidad eficiente. Fíjense en que es el nivel de actividad que, de acuerdo a la especificación técnica, debió utilizarse para efectuar la producción real del pedido. ¿Sí? Eso es lo que hasta ahora hemos estado viendo, la capacidad eficiente o el uso eficiente del recurso. Por otro lado, vamos a ver un término nuevo que se genera con los recursos de comportamiento fijo, que es la capacidad ociosa. O sea, nosotros tenemos una capacidad práctica máxima, pero en realidad no la utilizamos, si no la utilizamos toda, entonces se genera capacidad ociosa del recurso y también va a haber capacidad ociosa de la empresa. La capacidad ociosa de la empresa es más difícil de determinar porque es una combinación de lo que serían las capacidades ociosas de los recursos, ¿sí? Pero nosotros vamos a poder ver en nuestros ejercicios, vamos a poder analizar la capacidad ociosa tanto de la mano de obra como también de la máquina, de los bienes de consumo diferido. Entonces, capacidad ociosa, dice, representa aquella parte de los factores fijos, estructurales u operativos no utilizados en la producción, y puede ser expresada como la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad real, y esa sería la capacidad ociosa total. Vamos a o sea, comparar la capacidad práctica máxima con la capacidad real, y ahí vamos a tener la capacidad ociosa total. ¿Sí? Después vamos a ver que la vamos a separar esas capacidades. Bueno, a ver, hay tengo un cosito en el chat. No sé si es de antes. Ah, sí, los deditos. Bien, entonces acá hacemos una grafiquita de las distintas capacidades que hemos estado viendo. Entonces tenemos, por un lado, la capacidad máxima teórica, la mayor, ¿sí? Que no considera los paros normales. ¿Mm? Luego tendríamos la capacidad práctica máxima, ¿sí? Y la capacidad práctica máxima con relación a la capacidad presupuestada, lo que no se usó es la capacidad ociosa anticipada. Ah, ¿qué es el ejercicio que compartiste? ¿Eh? Sí, es el ejercicio que pidieron. Está. Entonces, como les decía, vamos a separar la capacidad ociosa. Le vamos a determinar ex ante, vamos a determinar la capacidad ociosa anticipada, que va a ser la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada. O sea, esos son dos capacidades que las puedo analizar antes de producir. Y eso le vamos a llamar capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? Luego, lo que vamos a hacer es comparar esa capacidad presupuestada con la capacidad real. ¿Sí? Entonces, esa capacidad presupuestada, si difiere con la capacidad real, vamos a tener la capacidad ociosa operativa. Y si nosotros queremos saber la capacidad ociosa total, como yo hoy les decía, es la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad real. Esta es la última, ¿no? Ah, bien. Espera un poquito, antes de esa. Entonces quédate en la gráfica. O en el gráfico. Ahí va. Bien. Entonces, dudas con respecto a esto, porque tanto para mano de obra como para los bienes de consumo diferido, el otro día Carla les dijo
que las variaciones de los recursos físicos, de los recursos fijos, dale con los físicos, las variaciones se calculan de diferente manera, porque ahí se analiza el uso de la capacidad del recurso. Entonces, en vez de tener 2 variaciones, vamos a tener 3 variaciones para los recursos de comportamiento fijo. Sí, Valentina. Entonces, como para llevarlo a la realidad, nosotros lo que calculamos, por ejemplo, con lo de las pizzas, eso de que el proceso de cocción eran 192 y el envasado eran mucho más, ¿Sí? era la capacidad máxima teórica de cada proceso. Máxima, no, la capacidad práctica máxima, te diría. ¿Sí? Y de la producción en general sería Y la producción, teórica. y la producción, bueno, no nos daban cuál era la real. No, es presupuestada también, porque no tenemos tantos elementos como para saber cuál es exactamente en esa letra del ejercicio. No tenemos muchos datos. Sabemos que era todo presupuestado. Eso sí. Podría ser la capacidad práctica máxima o la capacidad presupuestada. No lo sé, no te lo puedo decir porque la letra no me daba todos los datos. ¿Sí? Santiago. En primer lugar, mi consulta, la primera sencilla, es si se puede entender la capacidad práctica máxima como especificación técnica, eso en primer lugar. ¿Sí? A ver. Y en segundo lugar, si me podía repetir cómo podíamos entender la capacidad ociosa operativa, o sea, a partir de qué diferencia, entre qué Bien. cosa y qué cosa. Bien. ¿Por qué lo asocias con la especificación técnica? Por el hecho de que cuando hablamos de la definición, decía capacidad que se puede lograr empleando todos los recursos, y también hablaba de cuáles, o sea, cuánta cantidad de recursos se necesitaban para producir. Por eso lo asocié, o sea, por ese lado. Bien. Sí, pero o sea, no lo asocies a que la capacidad es la especificación técnica, porque son como conceptos diferentes. No, claro, o sea, simplemente para hacer como un símil para que me quede mejor para entender, pero no, obviamente no entendiéndolo como lo mismo, sino como que parecido. Está bien, porque lo que pasa es que la especificación técnica es lo que tú necesitas para producir una unidad de producción. Claro. ¿Me explico? Pero no Sí, es la sí, eso está claro. capacidad. ¿Me No, explico? claro, claro. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Está? Bien. Y ahora me preguntabas la diferencia que había. O sea, cómo tener la capacidad ociosa operativa. La capacidad ociosa operativa es la diferencia entre la presupuestada y la real. Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir porque esto es importante. Tenemos la capacidad teórica, que no la vamos a usar, que están en los manuales, que no contempla los paros. Después tenemos la capacidad práctica máxima, que esa sí la vamos a usar, porque sería a la cual podemos llegar en la realidad, podríamos llegar en la realidad. Después tenemos la capacidad presupuestada, que es esa capacidad la que yo presupuesto en función de mi poder de venta, ¿sí? Recuerden que hoy por hoy, eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, producir para estoquear no tiene sentido y financieramente es malo. Entonces, voy a presupuestar aquello que puedo vender, un poco más, ¿sí? Pero no más. Entonces, en función de eso, voy a ver qué es lo que necesito, y esa va a ser mi capacidad presupuestada del recurso, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada va a ser lo que nosotros vamos a determinar como capacidad ociosa anticipada, y la vamos a determinar antes de producir, ¿sí? Una vez que llegó la realidad, ¿sí? Y cuál fue nuestra capacidad real, entonces vamos a poder determinar
la capacidad ociosa operativa, que va a ser la capacidad presupuestada menos la capacidad real. La suma de la capacidad ociosa operativa más la capacidad ociosa anticipada es la capacidad ociosa total. ¿Cómo puedo calcular la capacidad ociosa total? Capacidad práctica máxima menos capacidad real. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? Profe, yo quería sacarme un par de dudas. Por Dale. ejemplo, para bajarlo bien a tierra con el caso práctico que vimos recién, esto de las pizzas, habíamos dicho que la capacidad práctica máxima diaria era de 160, ¿no? Era el tope del proceso crítico, digamos. ¿No? Sí, pero eso es la capacidad del proceso. Pero ¿y no sería lo máximo que se puede producir por día, digamos? Sí, 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 es lo máximo que vos podés producir por día. Claro, por eso sería lo práctico. Y ponerle que hubiese en la letra dicho un presupuesto, o sea, que se hubiese planificado un presupuesto de, no sé, cualquier número de ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace eso? O sea, la diferencia, ¿qué significa? Si es más, si es menos. O sea, si te pasás del presupuesto. Vos podrías, o sea, podés pasarte del presupuesto hasta la capacidad práctica máxima. Hasta ahí. Claro. Eso es lo máximo. En las pizzas, de repente, te podrían haber dicho que se presupuestaron producir X cantidad, que va a ser menor que, a ver, ¿se acuerdan que la capacidad práctica máxima terminaba por ser 160 pizzas? Porque todo lo demás eran tolerancias. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, de repente esa capacidad práctica máxima, ¿sí? De 160, yo puedo presupuestar 140, porque no puedo vender esa cantidad. Ahí entra en juego eso, o sea, también que sí o sí tenés que tener en cuenta las ventas. Por eso lo que tú decías de no estoquear, o sea, obviamente no sirve. No sirve, no. Sin duda que no sirve. Eso lo vamos a ver cuando veamos la segunda parte del curso, y con Just in Time, que en realidad, digo, podemos estar pidiendo préstamos para cubrir stock que tengamos parados y que no tiene sentido. Ahí va, bien. En otras épocas nos estoqueábamos por la inflación que había, y entonces el análisis era, me conviene estar estoqueado porque lo que vale hoy 2, mañana vale 7 y gano más con eso que lo que tengo que pedir en un banco. Pero en épocas de poca inflación no tiene sentido tener stock de productos, ni de recursos tampoco, ¿no? Sí, claro. Sí, bien, me quedó clarísimo eso. Lo último que le quería pedir, si no es molestia, Sí. sería si me Dale. puedo repetir lo de ociosa anticipada y ociosa operativa en las diferencias y eso. Bien. La capacidad ociosa anticipada vamos a comparar, porque es antes de producir. Entonces, va a ser la capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada. Eso va a ser la capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? Y luego, una vez que conocemos la realidad, vamos a comparar la presupuestada con la real. Y esa sería la capacidad ociosa operativa. Sí. En la gráfica se ve bien los escaloncitos. Si analizan los escalones, se dan cuenta de las distintas capacidades ociosas. Sí. Sí, me ibas a hacer otra pregunta. No, me quedó clarísimo todo, era eso lo que tenía para preguntar. Muchas gracias. Dale. ¿Las capacidades en qué recurso lo vamos a ver? Bueno, en aquellos recursos, o sea, el tratamiento de esto se hace en aquellos recursos que sean de comportamiento fijo. En mano de obra, Sí. y en los recursos el recurso de los bienes de consumo diferido. ¿Sí? ¿Sí, Bruno? Sí, gracias. Nosotros no lo hacemos, pero está bueno también poder analizar las ociosidades que tiene
la empresa en su conjunto, pero como yo les digo, hay todo un enlace de los distintos recursos, porque en realidad los recursos variables también tienen su capacidad de producción. Más allá de que sean variables, de alguna manera tienen esa capacidad. Lo que pasa es que no se trata porque en definitiva estamos haciendo de que producir una unidad más tiene el mismo precio, que también es un supuesto que hacemos para poder calcular costos. Con el tema de la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Pero bueno, entonces para poder ver a toda la empresa, la capacidad de toda la empresa y su ociosidad, es más complejo. Pero el empresario tiene que tener muy en cuenta y tiene que ser asesorado de la forma en ver esas ociosidades que la empresa está teniendo y mostrársela fácilmente con los de comportamiento fijo y, bueno, algo con los de comportamiento variable también, algo. Pero, ya les digo, analizar esto es poder, así como analizamos las desviaciones, es poder permitirnos tomar ciertas decisiones de qué hacer o qué no hacer. Invertir, no invertir. Vamos a ver que cuando analicemos las desviaciones nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Sí? ¿Dudas más? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, seguimos, Catherine. Bueno, entonces ahí, miren, están las formulitas, capacidad ociosa total, es igual, es lo que estuvimos viendo, capacidad práctica máxima menos capacidad real, que la capacidad ociosa total es capacidad ociosa anticipada y la capacidad ociosa operativa, que la capacidad ociosa anticipada es capacidad práctica máxima presupuestada. Si ustedes se acuerdan rápidamente de esa grafiquita, no necesitan aprenderse de memoria estas fórmulas. Capacidad ociosa operativa, capacidad presupuestada menos capacidad real. Bien. Entonces, acá vamos a tener el análisis de los desvíos. ¿Se acuerdan que entonces, cuando teníamos... ¿Por qué me lo pasaste? Cuando tenemos los de comportamiento variable, entonces vamos a tener la variación precio y la variación eficiencia que hemos calculado en la clase pasada, la calcularon con Carla, estas desviaciones, precio y eficiencia. Bien, ahora vamos a ver el análisis de los desvíos, pero para comportamiento fijo, y como les decía, es válido también para bienes de capital, y adquiere relevancia en un modelo de costeo completo. Siempre está bueno analizar en cuáles de los modelos pensamos. En un modelo de costeo variable no tiene sentido, porque todo lo fijo se va a resultados, por lo tanto, no tiene sentido que analicemos todo el tema de comportamiento fijo. No tiene sentido el cálculo. Ahora, el cálculo desde el punto de vista del modelo. Yo insisto en que si bien estamos en un modelo costeo completo, en un modelo costeo variable, perdón, y que los fijos van a resultados desde el punto de vista contable, en realidad, para la toma de decisiones, está bueno calcular esto, ¿sí? Es importante calcularlo, porque si no tenemos información, no podemos tomar decisiones. Entonces, hay que generar información para poder, entonces, gestionar. Bien, entonces, dos técnicas para el análisis de las variaciones. Sin exposición a la capacidad ociosa y con exposición de la capacidad ociosa. O sea,
que nosotros, esas variaciones que yo les dije que íbamos a calcular para el comportamiento fijo, tenemos dos opciones. Si exponemos la capacidad ociosa o si no la exponemos. ¿Qué quiere decir, a ver, o qué se imaginan que quiere decir exponer la capacidad ociosa? ¿Qué haremos con esa capacidad ociosa que calculamos desde el punto de vista contable? ¿Qué les parece? Debe tener que ver con mandarlo a resultados o no. Exactamente, exactamente. La vamos a mandar a resultados. O sea, en definitiva, el razonamiento es, bueno, si tengo esta capacidad ociosa, mandala a resultados. Esto no necesariamente, digo, yo no soy la experta en las NIF, pero no está permitido. Creo que, a ver, Katherine, que es más experta en esto, porque da en la otra materia, esto no se puede mandar a resultados desde el punto de vista de los estados contables financieros, ¿no, Katherine? No. Estoy bien. Esto Sigue siendo como antes. Sí, como antes. Sí, Una Bruno. consulta. Vendría a ser como la posibilidad que tengo de producir que no la estoy utilizando o algo así. Claro, es lo que yo no estoy utilizando, que podría utilizar y no lo estoy utilizando. Y eso digo, bueno, esto lo mando a resultados porque no lo usé. Y no lo activo. Claro, sí. Bien. ¿Qué me decías, Mayan? Me Estoy está olvidada. fallando, me está fallando. No, lo que pasa es que no quiero decir, yo me aseguro con quien tiene la experticia, porque nosotros no, dentro de la gente de costos y de los que nos gusta gestionar desde el punto de vista interno de las organizaciones, no somos demasiado especialistas con las NIC y las NIF, que además siempre están actualizándose. Por eso, Claro, siempre están variando. por eso no quiero estar segura de lo que digo. No quiero inventar. Bueno, bien, se la dejamos pasar entonces. Ahí está. Bueno, no, al contrario, soy sincera. Está perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener dos formas de calcularlo, sin exposición de la capacidad ociosa anticipada y con exposición de la capacidad ociosa anticipada. Bien, seguimos. Bien, ¿cuándo? A ver qué es. Empresa cerca del pleno empleo de los factores fijos de producción y el análisis de las sociedades no adquiere relevancia. Claro, o sea, ¿para qué vamos a exponer la capacidad ociosa anticipada si estamos muy cerca del empleo, del 100% del empleo en mis recursos? Entonces no tiene mucho sentido exponer la capacidad ociosa anticipada. ¿Se entiende? Esto es de razonamiento nomás. ¿Sí? Al ser un monto menor, no tiene sentido exponerlo aparte. Como que queda en el Claro, costo y ya está. Exacto. Porque ustedes siempre recuerden esto. Calcular costos o calcular todas estas cosas. O sea, vieron que en costos es abrir información, desglosar. Entonces, todo eso, hacerlo, tiene costo. Entonces, hay que ver la relación costo-beneficio de todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si estoy muy al límite del uso de mis recursos? ¿Está bien? Entonces, no vale la pena exponer la capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? O sea, esta no es solo la razón. La otra razón es que el empresario dice, no, esto no, para mí no. ¿Para qué lo voy a exponer? Es igual, no le dan bolilla. Hablando pronto y claro, no le dan bolilla. Entonces, por ahí queda. Bien, y no expone la capacidad ociosa. ¿Vamos? Bueno,
Entonces, sin exposición de la capacidad ociosa, en estos casos para la determinación del costo se deberá definir la capacidad presupuestada, que según el modelo puede corresponder a la capacidad normal, estándar o cualquier otra con nivel de actividad proyectado que la empresa considere eficiente. O sea, acá en realidad va un poco a lo que yo les estuve diciendo hoy, del tema de si utilizo normal o utilizo el estándar o utilizo el eficiente. O sea, nosotros tenemos que de antemano proyectarnos a qué vamos a usar. ¿Vamos a usar el estándar? Muy pocas empresas usan el estándar hoy. Entonces vamos a definirnos el eficiente. Eso lo tenemos que hacer previo. ¿Ah? Y entonces, según el modelo que estemos trabajando, va a ser la definición que vamos a hacer. Si nosotros estamos trabajando en un modelo de costo resultante, ¿sí? ¿Podemos analizar esto? No, porque esto es, al ser anticipado, no sé, ahí me quedé. No, está bien lo que vos decís. O sea, en un modelo resultante nosotros no analizamos nada que sea presupuestado. Ahora, el hecho de tener un modelo de costos resultante no impide a que nosotros no tengamos información de alguna cosa presupuestada, ¿sí? Sin hacer todo el tema de las desviaciones y todo lo demás. O sea, en el modelo resultante, como dice Bruno, en realidad no tiene sentido esto porque no calculamos cosas exactas. ¿Podríamos hacer algo? Sí, sin llegar a un modelo de costeo estándar o eficiente, podría, pero no es lo más común. ¿No? El tema es, ¿cuál es la información que yo quiero obtener? ¿Sí? Yo tengo que plantearme antes qué es lo que quiero obtener. Pasa muchas veces que cuando viene el software nuevo, en realidad nos preocupamos por meter datos, y después sin analizar bien qué es lo que quiero obtener. Entonces, muchas veces después salen reportes de información que no tiene sentido, no los entendemos. O sea, eso hay que evaluarlo primero, dedicarle un tiempo a qué es lo que quiero tener, qué es lo que quiero llegar, y con eso después generar esa información, ¿sí? Ir de lo más pequeño a obtener después mayor cantidad, porque si pretendo tener un montón de información, resulta que después no me sirve para mucho. Estos son algunos consejos de gente que ha tenido que implantar determinado software, o que años de trabajo que nos ha pasado de tener listados y listados y listados de información que después que hacíamos, con todo ese papel fanful, que bueno, que ahora, Catherine se ríe, que ahora está mucho en las computadoras, pero que tampoco se usa a veces. Así que bueno, seguimos, Catherine. Bien, entonces, el desvío global es el costo resultante menos el costo eficiente de la producción real. Esto, a ver, muchachos, ¿qué es esto? El desvío global. ¿Lo vieron ya? A ver, si recuerdan. Parece costo, ¿cómo es? Cuando hacíamos la variación total en los variables, ¿no? Exactamente. El desvío global, costo resultante menos el costo eficiente por la producción real. ¿Se acuerdan que el costo eficiente teníamos que, como les decía Carla el otro día, era un componente presupuestado con un componente real, ¿sí? Que es la parte de la desviación que más cuesta darse cuenta para calcular. Entonces, el costo eficiente de la producción real es la cantidad real
por el costo eficiente unitario. Y el costo eficiente unitario es la cantidad eficiente por el precio eficiente. ¿Sí? Bien. Vamos. Yo quería pasar. Bien. Bueno, entonces, a ver. La variación, esta es una de las variaciones que surge, que es la variación presupuesto. ¿Sí? Que vamos a ver los cargos reales que se dieron, ¿sí? Menos los cargos presupuestados, ¿sí? O sea que es lo real contra lo presupuestado. Esta es una de las variaciones nuevas, digamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué es asimilable? Al concepto de variación precio ya definida en los factores de comportamiento variable. Y en este caso se puede producir cuando el monto devengado del factor trabajo difiere del monto presupuestado o por cambios en los niveles salariales o errores en el presupuesto. O sea, ¿con qué nos quedamos con esto? Es que estamos comparando lo presupuestado con lo real, pero hacemos real menos presupuestado, ¿sí? Y a su vez que es parecido a una variación precio, ¿sí? Una consulta. Sí. Acá los cargos presupuestados son de máxima eficiencia. Los que tú hayas presupuestado. Si presupuestaste en máxima eficiencia, serían cargos presupuestados. Pero pueden no ser. Puede no ser. Ok, bien. Puede no ser. Porque acordate que de máxima eficiencia difiere con lo que yo de repente pueda presupuestar. Claro, acá sería, en máxima eficiencia sería con la capacidad práctica máxima y no lo presupuestado. Está como, ¿no? La capacidad práctica máxima es la máxima eficiencia. Es la máxima eficiencia, sí. En realidad te diría que puede no serlo, puede ser la capacidad eficiente. A ver, la capacidad práctica máxima es la que el recurso me daría al 100% tomando los cargos paros normales, ¿sí? En cambio, la capacidad eficiente puede ser que yo como empresa no sea tan eficiente para llegar a la capacidad práctica máxima, ¿sí? Entonces puede haber una diferencia entre la capacidad eficiente. O sea, puedes establecer una eficiencia por debajo de la práctica máxima. Exactamente. Bien, ¿Ah? Y después tenés la presupuestada, que eso depende y tiene que ver con el tema de tus ventas. Claro, eso también se establece, sí. Presupuesto, eso de tu presupuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Quedó claro o no? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, teníamos la variación presupuesto, cargos reales contra cargos presupuestados. Ahora vamos a tener la variación capacidad. Y acá nos interesa ver la desviación que tuvimos con la capacidad que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, la variación capacidad va a ser capacidad presupuestada menos capacidad real por el precio eficiente, ¿sí? Acá que estamos viendo, bueno, ¿cuánto fue mi capacidad presupuestada y la real? ¿Sí? Y entonces por el precio eficiente, ¿sí? Fíjense que acá estamos sin exposición de la capacidad ociosa anticipada. ¿Ah? Entonces, esta indica el nivel de uso del factor, si ha sido eficaz y cuáles fueron los desvíos en relación al nivel que prefijamos del uso de recursos. O sea, lo prefijamos al uso de recursos entre lo presupuestado y lo real. Acá no estamos usando la capacidad práctica máxima. ¿Se dieron cuenta? Estamos solamente sin exposición de la capacidad ociosa, estamos usando lo presupuestado y lo real. ¿Sí? Porque no me interesa determinar la capacidad ociosa anticipada o la capacidad ociosa total.
Vamos a la siguiente. Y después vamos a tener la última variación, que es muy parecida a la variación eficiencia de los variables, capacidad real menos capacidad eficiente por precio eficiente. ¿Sí? Indica los desvíos en la eficiencia de la producción en relación en la definida en el presupuesto. Esto en realidad le llamamos capacidad real o cantidad real. ¿Lo tenemos bien eso ahí? Sí, capacidad. ¿Por qué? No, porque capaz que estoy Es confundida. en unidades igual. Por eso. Como Sí, es en unidades, pero vale, queda mejor y se entiende mejor capacidad, cantidad real menos cantidad eficiente, porque lo calculamos con unidades. bien, Bien, lo arreglamos después eso. sí. Bien, habría que ver cómo está en el tomo teórico. Bueno, vamos a ver ahora con exposición de la capacidad ociosa. ¿Cómo estamos de hora? Te iba a decir eso, capaz que Capaz que lo dejamos para sí, la próxima. sí. Porque ya en la próxima lo que vamos a hacer es ejercicio de esto. Así que viene bien, si pueden, véanlo. Y lo dejamos, porque ¿qué quedan? Las 3 variaciones. Sí. Me voy a fijar cuántas PPT eran. No más de eso. Ya Sí. tienen bastantes conceptos nuevos en Sí, el día de hoy. sí, me parece que Así sí. que está bueno que dejemos esto para la clase que viene, con exposición de la capacidad ociosa anticipada. Quédense con esta información de hoy, con estos conceptos de hoy. Dudas así por arriba, que nos quedan 4 o 5 minutos. Aunque yo el otro día empecé a hablar y me olvidé y Carla me tuvo que avisar que eran las 9:07. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, buen fin de semana. Que pasen bien. Buen fin de semana, que pasen lindo.